La situación en Oriente Medio se ha salido de las manos. En este complicado escenario debemos comentar que ya no solamente se está atacando a Estados Unidos, han empezado a atacar fragatas que llegan desde Europa, incluso de países que han sido bastante críticos con Benjamín Netanyahu. ¿A qué país europeo, a qué potencia nuclear han empezado a atacar en Oriente Medio y por qué los bombardeos llegan desde Yemen? Vamos a comentarlo. La fragata multipropósito Languedoc de la Marina Nacional de Francia ha derribado 2 drones que se estaban dirigiendo hacia ella desde las costas de Yemen. Esto ha sido informado por el Estado Mayor de los Ejércitos. Estamos hablando de la EMA por sus siglas en francés. La intercepción y la destrucción de estas amenazas específicas tuvo lugar a las 21:30 horas del día de ayer. Esto es lo que ha precisado la dependencia militar la madrugada de este domingo 10 de diciembre. Ahora, no es la primera vez que un incidente de este tipo se dé en el Mar Rojo. El 27 de noviembre, 2 misiles fueron lanzados desde diferentes zonas controladas por los rebeldes yemeníes en dirección al destructor estadounidense Mason, poco después de que se frustrara el secuestro también de un petrolero, según el Comando Central de Estados Unidos. El problema aquí es que de un tiempo a esta parte, dentro del grupo en Yemen, han empezado a atacar sobre todo a la administración de Joe Biden, pero ahora se ha ampliado entonces la gama y han empezado también a atacar a los propios europeos. Esto llama la atención, porque precisamente el presidente francés Emmanuel Macron ha sido bastante crítico con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. De hecho, le ha dicho a Benjamín Netanyahu que ni siquiera se demuestra algún tipo de estrategia, ataques sin ningún tipo de criterio y que en este caso están generando una de las más grandes crisis humanitarias en la historia reciente. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que reciban ataques directamente en Oriente Medio. Esto lo único que consigue es demostrar la tensa situación que se está viviendo en esta parte del mundo y que en este momento ya ni siquiera empieza a tener cierta validez la postura de los líderes, sino si son del bloque de Occidente que apoya a la administración de Estados Unidos o no, lo cual también demuestra que la zona de conflicto sigue en aumento y los blancos son cada vez más. En otra nota debemos comentar que precisamente han criticado al presidente francés Emmanuel Macron por participar en una ceremonia judía en el Palacio del Eliseo. Así como lo están escuchando, el mandatario francés Emmanuel Macron ha sido acusado por los políticos de la oposición e incluso de su propio partido por ir en contra de la naturaleza secular de las instituciones del Estado. El pasado jueves 7 de diciembre, el presidente francés Emmanuel Macron no tuvo la mejor idea que asistir a un evento en la Casa del Gobierno en el que recibió un premio de la Conferencia de Rabinos Europeos, que celebra la lucha contra el antisemitismo y las acciones en favor de la libertad religiosa. Esto a pesar de sus críticas contra el presidente el primer ministro Benjamín Netanyahu. En el acto, según informa el portal político, el rabino principal de Francia le encendió una vela ceremonial mientras los miembros de la audiencia cantaban en hebreo canciones tradicionales de Hanukkah, festividad judía que había comenzado ese mismo día y que se extiende hasta el próximo 15 de diciembre. Tras el evento, varios dirigentes políticos y hasta miembros de la propia comunidad judía han criticado la realización de una celebración de su fe en la Casa del Gobierno, argumentando que esto quiebra completamente el principio básico de la República de Francia en relación a la no intervención en las religiones en cuestiones de Estado, lo cual ha empezado a generar una fuerte crítica contra el presidente francés. El acto también ha sido criticado incluso por la propia comunidad judía del país, como habíamos comentado. El presidente de la Federación Judía Francesa, también presente en el evento, dijo a la emisora Sur Radio que el encendido de la vela fue un error y que no debió haber sucedido. El mismo dice que el Eliseo no es un lugar para encender una vela de Hanukkah porque el ADN republicano es mantenerse alejado de toda opinión y de todo lo religioso. Terminó opinando el propio funcionario que de nuevo estuvo presente. Las voces de todo espectro político se sumaron a la condena del accionar del mandatario francés, que además se daba en las vísperas del 118 aniversario de la aprobación de la ley que estableció en 1905 la separación entre la Iglesia y el Estado de Francia, brevemente decretada durante la Revolución Francesa. Y sí, esta es la nueva crítica que se le está haciendo al presidente francés Emmanuel Macron y la situación tan tensa que se vive en Oriente Medio, en la cual ahora Francia es un objetivo.
Ankara ha declarado estar decepcionada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha dicho que el gobierno de Joe Biden está solo en relación a su apoyo irrestricto en la escalada bélica de Israel en Gaza, ya que dejó 17.700 palestinos fallecidos, según datos del Ministerio de Salud que ha sido publicado el día de hoy. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pedido una reforma urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, criticando duramente el hecho de que Estados Unidos haya vetado una vez más una propuesta del alto al fuego para la Franja de Gaza, a pesar del enorme apoyo de todos los otros países. De manera literal y parafraseándolo, Recep Tayyip Erdogan ha dicho que la demanda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de un alto al fuego es rechazada solo por el veto de Estados Unidos. ¿Es esto justo?, declaró el mandatario turco en una conferencia por el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en Estambul, según consignó la agencia Anadolu. El líder turco también ha declarado que han perdido la esperanza y la expectativa del Consejo de Seguridad desde el 7 de octubre. El Consejo de Seguridad, cuya misión es establecer la paz, se ha convertido en un protector de Israel. El mismo ha comentado que, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores turco declaró que el veto estadounidense a la petición de paz era una decepción total y que Washington está solo en este momento. Estados Unidos está ahora solo en esta cuestión, especialmente tras la votación celebrada hoy, 8 de diciembre, en las Naciones Unidas, dijo el canciller turco Hakan Fidan, citado por el propio medio Reuters. Y es que desde el inicio del asedio de Israel contra el movimiento palestino Hamas, la población de Gaza y obviamente la administración turca han sido uno de los países más fuertemente que se han posicionado en contra de Tel Aviv. Han roto relaciones, han criticado y han usado calificativos muy fuertes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En este caso, no solamente contra ellos, ahora va contra Washington y sus propios aliados. Ya la semana pasada, Erdogan dijo que el Estado judío debería ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Recordemos que, en este momento, el propio Erdogan ha afirmado que los más afectados por estas prácticas son, sin duda, musulmanes, que constituye la mayoría de los inmigrantes. El término terrorista o terrorismo se ha transformado en una fachada para atacar al Islam, humillar a los musulmanes y masacrar a los inocentes, ha terminado afirmando Erdogan. Ahora, Israel, como sabemos, ha reanudado su ofensiva militar y el propio Recep Tayyip Erdogan, de un momento al otro, puede sacar una situación todavía más complicada. Ellos mismos han dicho que, si la situación lo amerita, incluso podrían irse a las armas. Esto no ha sucedido de momento y sería bastante problemático, pero lo único que es una realidad es que Turquía está bastante ofuscada por la decisión, no solamente de Israel en la forma en la que está procediendo en la Franja de Gaza, sino del propio Estados Unidos, que con su solo veto ha vetado a las Naciones Unidas una vez más con respecto a solicitar un alto al fuego. La intervención por parte de la Organización de las Naciones Unidas está atada de manos, tal como en su momento dijo, por ejemplo, el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.